Muy buenos días, mi nombre es Esteban y para mí es un placer estar compartiendo de la palabra de Dios con ustedes. ¿Sabes qué? Hay tareas que son realmente difíciles de hacer, tareas que requieren mucha atención, mucha responsabilidad, mucha dedicación, pero hay una que está un escalón por encima de todas y esta tarea es cuidar niños. Todos tenemos primos, hermanos, sobrinos y sabemos que cuando son niños no pueden cuidarse solos y es por eso que si alguna vez te tocó encargarte de esta tarea, ¿sabes lo difícil que es? Porque muchas veces se pelean entre los hermanos por un juguete, otras veces se lastiman, y más cuando están empezando a caminar, y otras veces pestañas y en ese pestañeo ya está el niño usando la cama como un trampolín. Es por esto y por muchas más razones que esta es una tarea realmente complicada de hacer, y los que mejor pueden hacerlo son su padre y su madre, porque ellos saben cómo son sus hijos, porque ellos le van a dar el mejor cuidado a sus hijos y sobre todo porque los aman. Pensar en esto me hizo pensar en vos y en mí, y en nosotros los cristianos, como a veces también debemos ser cuidados. Y Jesús lo sabía y lo sabe. Sabe que a veces somos como un simple niño que requiere el cuidado, porque muchas veces necesitamos ser cuidados de males, muchas veces nos peleamos entre nuestros hermanos, tenemos diferencias, y otras veces el Señor sabe que necesitamos su cuidado y guía para no cometer errores. Es por eso que Jesús le iba a encargar la responsabilidad de cuidarnos a nosotros, a sus amigos, al que mejor pueda hacerlo, a nuestro Padre, a Dios. Y es por eso que hoy te quiero compartir 3 ruegos que Jesús hace por sus amigos. Y en primer lugar, vemos que Jesús ruega por protección. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 17, versículo del 9 al 11, y dice: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Vemos muchas cosas importantes en la palabra del Señor. Y una de esas cosas es que dice: yo ruego por ellos. Pero ¿por qué no ruega por el mundo? Bueno, sabemos muy bien que Jesús dio la vida por el mundo, como dice Juan 3:16. Pero aquí el mundo se habla de esa humanidad, habla de esa parte de la humanidad que decidió oír, que tuvo alguna vez la oportunidad de oír las palabras de Dios y decidió voluntariamente rechazarlo, dándole la espalda a Él y por siguiente a Dios. Vemos que Jesús dice: guárdalos en tu nombre. Pero ¿por qué el Señor ruega por protección para los discípulos en esa época y para nosotros en esta? Bueno, para saber eso, deberíamos contextualizar y empezar a leer desde el capítulo 15, porque el Señor empieza a dejarle claro algo a los discípulos, algo que iba a empezar desde el tiempo que Él vaya al Padre e iba a perdurar. ¿Sabes qué? Jesús le deja en claro a los discípulos que cuando Él se vaya, el mundo los iba y nos iba a aborrecer. Todos somos, los cristianos, muchas veces somos humillados públicamente. Quizás otras veces somos burlados, quizás nuestros hermanos en la escuela, quizás un hermano en su trabajo y le dicen pastorcito. Otras veces sabemos de las discusiones sociales y de las persecuciones que sufrimos a causa de temas como el aborto o a causa de la comunidad LGTB. Otras veces no solo sufrimos nosotros como personas, sino nuestras iglesias son atacadas y son hasta pintadas y robadas. Pero el Señor no solo dice que el mundo nos iba a aborrecer, sino que también deja claro que íbamos a sufrir persecuciones. Y Pablo relata en 1 Corintios capítulo 4 versículo 9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llevado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Sabes qué? Lo que relata acá Pablo es que los discípulos, los apóstoles, los cristianos de esa época eran perseguidos y tomados y exhibidos en el circo romano para su entretenimiento, donde allí mataban a los cristianos. Y esto es algo que sigue perdurando hoy en día, porque hay cristianos en Medio Oriente o en Asia que son perseguidos día tras día a causa del nombre de Cristo, y no solo son perseguidos, sino que también sufren la muerte. Es por eso que Jesús iba a rogar por protección. Jesús sabía que en el ambiente donde Él nos dejaba era un ambiente totalmente peligroso, opuesto y hostil. Jesús rogó
por sus amigos, como un padre oraría por un hijo que va al campo de batalla. Es realmente difícil tener que dejar a alguien y saber que lo dejas en un ambiente peligroso. Y te repito, por eso Jesús oraba por protección, porque sabía que por nuestras capacidades no íbamos a poder cuidarnos solos y salir victoriosos. ¿Estás sintiendo la guía y la protección de Dios y la presencia del Señor en tu vida? ¿Sabes qué? Jesús no solo iba a rogar por protección, sino que también iba a rogar por unidad. Porque seguimos leyendo, en el pasaje 11 dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Para que sean uno como Él lo era con el Padre. Pero en esta parte de su palabra, cuando habla de para que sean uno, se está refiriendo a las relaciones. En ese tiempo a las relaciones entre los discípulos, entre los apóstoles, entre los cristianos, como ahora entre nosotros nuestros hermanos. Todos sabemos cómo eran los discípulos. Sabemos que tenían una forma de ser totalmente diferente. Y no solo de ser, sino también de pensar. Y es algo que pasa hoy en día. Nos pasa a vos, a mí y a los demás hermanos en Cristo. Y es por eso que el Señor nos llama a ser de un mismo sentir. No solo en la vida en general, sino también en nuestro ministerio que nos es encomendado. El Señor quiere que tengamos una misma orientación, una misma motivación y un mismo propósito final para que podamos llevar de una forma concuerda el plan de Dios, donde no debe haber fisuras, porque no hay alternativas humanas, sino propósitos eternos. ¿Sabes qué? Los apóstoles iban a sufrir estas diferencias. Pablo relata muy bien en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, que él tuvo que confrontar a Pedro acerca de la hipocresía religiosa que él estaba llevando a cabo y que era tropiezo a los demás hermanos. Pero no solo pasaba entre los apóstoles, sino que también pasaba entre hermanos de iglesias. Pablo les escribe a los hermanos en Corintios, en capítulo 1, versículo 10 de la primera carta de Corintios, os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que Pablo acá le rogaba, como Jesús rogó también. Él rogaba porque no haya divisiones entre los hermanos, sino que seamos de una misma mente y un parecer, estando perfectamente unidos. Y es por eso que Jesús ruega por unidad para nosotros sus hermanos, para que seamos de un testimonio conjunto al mundo, como bien relata en Juan capítulo 17, versículo 21. ¿Sabes qué? Jesús conocía a sus discípulos y nos conoce a nosotros. Sabe que aunque muchas veces no lo digamos, tenemos diferencia con nuestros demás hermanos y es por eso que ruega por esa perfecta unidad. Y pensar en esto me llevó a pensar en un rompecabezas. ¿Y por qué en un rompecabezas? Bueno, un rompecabezas tiene piezas totalmente diferentes, no solo en forma, sino también en imagen. Y sabemos que cuando queremos unir estas de una forma que es como si se nos encantara a nosotros, jamás va a quedar bien. Sino que para armar bien un rompecabezas debemos imitar la imagen que hay en su caja y unir las piezas perfectamente para que queden bien unidas la una con la otra, para que de esa manera esté perfecto el rompecabezas. Y el Señor quería lo mismo. Quería que imitemos su imagen, la de Jesús y Dios, para que seamos unos con otros, con nuestros hermanos. El Señor Jesús nos estaba llamando a una perfecta unidad, donde no haya diferencias, donde no haya problemas entre hermanos, donde no haya peleas, sino una perfecta unidad donde podamos amarnos los unos a los otros. Una perfecta unidad donde podamos perdonarnos los unos a los otros, donde podamos soportarnos con lo difícil que es los unos a los otros y donde podamos ser misericordiosos los unos a los otros. ¿Estás siendo unido con tu hermano? Las peleas, las diferencias, están caracterizando tus relaciones con tus hermanos. ¿Sabes qué? No solo iba a rogar Jesús por protección y unión, sino que el Señor Jesús también iba a rogar por guía para sus amigos. Y en el versículo 12, siguiendo la lectura, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Dice que Jesús, cuando estaba en el mundo, Él los guardaba y ninguno de ellos se perdió.
Pero aquí no dice que Jesús los guardaba para que ninguno de ellos pierda su salvación. No, para nada. ¿Por qué? Porque cuando uno deposita su fe en la obra redentora de Cristo, uno tiene la seguridad de que ya es salvo y esa salvación no la va a perder. Pablo lo relata muy bien en Romanos 8, versículos 38 y 39, donde dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. El Señor dice que Él los cuidaba para que no se pierdan, pero para que no se pierdan del camino correcto, para que ellos no vuelvan a su antigua manera de vivir, a sus antiguos hábitos pecaminosos. Y es por eso que Jesús era quien los cuidaba. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús se ausentó un par de días, luego de ser crucificado, el cuidado faltó y se hizo notar. Porque podemos ver en Juan capítulo 21 y versículo 3 que los discípulos decidieron volver a su antigua vida y decidieron volver a ir a pescar, siendo este el lugar de donde Jesús lo había sacado y ellos olvidando su nuevo propósito. ¿Sabes qué? Los discípulos en ese tiempo necesitaban el cuidado del Señor presencial, pero también lo iban a necesitar cuando Él ya no esté, así como nosotros le íbamos a necesitar, no solo el cuidado, sino la guía del Señor, para que no se pierdan. Y es por eso que nos iba a dejar al Espíritu Santo, como bien relata en el capítulo 16, siendo Él quien nos iba a guiar por medio de Dios. Y es por eso que Jesús nos quiere y ruega por guía para nosotros, para que no cometamos errores. Y esto me llevó a pensar en un GPS. ¿Y por qué un GPS? Bueno, uno usa un GPS cuando sabe a dónde quiere llegar, pero no sabe cómo. El GPS te va a dar la ruta más segura y con menos tráfico para llegar al lugar deseado sin contratiempos innecesarios. Por eso es que un cristiano necesita la guía de Dios, para no cometer errores y desviarnos y que esos errores perjudiquen nuestra vida cristiana. Es por eso que un cristiano, al igual que un niño, debe estar tomado de la mano del Padre para que Él nos guíe a dar cada pequeño paso en nuestra vida y escuchemos la voz de Dios mediante su palabra y el Espíritu Santo que nos diga: este es el camino perfecto, camina sobre él. Salmo capítulo 37, versículo 23, dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Esto tiene que ser una verdad en tu vida. Esto tiene que ser algo que vivas cada día. Tenés que dejar que el Señor guíe tus pasos, porque Él rogó y ruega por tu guía y tu dirección. Y si hoy te encontrás en una guía y en una dirección que te está llevando a cometer errores o te está haciendo un mal, volvé al Señor y volvé a su guía, porque Él tiene el mejor camino para vos. ¿Sabes qué? Jesús iba a rogar por sus discípulos como un amigo, como así también ruega como un amigo fiel por nosotros. Porque todos tenemos amigos. Y muchas veces un amigo dice: ¿puedes estar orando por esto? O uno le dice a un amigo: ¿puedes estar orando por esto? Porque tengo problemas con tal hermano. ¿Y sabes qué? Uno de nosotros siempre ora 1, 2, 3, 4 días, pero al quinto día ya no ora más. O quizás ya no le pregunta más cómo está esa cuestión que le pidió por la que está orando este hermano. Y somos malos amigos muchas veces, pero Jesús es nuestro amigo fiel. Jesús es nuestro amigo que nos ama de una manera incondicional, y es por eso que día tras día Él ruega por protección, y es por eso que Él ruega por unión entre nosotros, y es por eso que el Señor ruega por nuestra guía. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por este día más de vida que nos regalaste, Señor. Gracias por este momento que nos permites abrir tu palabra y aprender cosas nuevas, Señor. Te pido, Señor, que esto pueda ser una verdad en nuestra vida, Señor. Que podamos sentir tu protección en nuestra vida, Señor. Que podamos ser unidos con nuestros hermanos, Señor. Y que podamos sentir esa guía, Señor, en nuestra vida para no cometer errores. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.